Bueno, estoy hablando con Pablo, ingeniero aeroespacial argentino que vive en Estados Unidos y trabaja hace, ¿cuánto? ¿Más de 20 años? Ya Bueno, ni quiero decir, ya ni quiero decir hace cuánto, pero hace más de 20 años, sí. bueno, uno de los mejores expertos que tiene Latinoamérica en el tema aeroespacial y bueno, seguramente lo vieron en los medios esta semana hablando de este acontecimiento histórico que fue el envío al espacio, a la estación espacial de dos astronautas por parte de una empresa privada. Pablo, ¿por qué crees que este acontecimiento generó tanto interés en el mundo, siendo que ya muchas veces habían ido astronautas a la estación espacial? Y en este caso se generó una expectativa alrededor del mundo, como hacía muchísimos años que no pasaba con un evento aeroespacial. Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, te voy a dar la respuesta más lógica y la respuesta de repente oficial, ¿no? Que es que en Estados Unidos hace casi 10 años no había vuelos desde el país. Los vuelos, si un astronauta de la NASA quería viajar a la Estación Espacial Internacional, lo tenía que hacer desde Rusia, tenía que entrenarse en las naves Soyuz, tenía que aprender ruso durante X cantidad de tiempo y después que era certificado y dado el ok por las autoridades del programa espacial ruso, podía ir al espacio, a la Estación Espacial Internacional, que en gran medida había sido financiada por los Estados Unidos. Entonces la situación era totalmente ridícula y se generó hace mucho tiempo cuando la NASA no tuvo presupuesto para reemplazar el transbordador espacial. Cuando el programa del transbordador espacial termina, después del último accidente del Columbia en el año 2003, en ese momento estaba Bush, hijo del presidente, y dice, bueno, terminamos los vuelos del transbordador en los próximos años, que lo reemplace otra cosa, y se terminó. Pero nunca le dieron los fondos como para tener otra nave espacial que lo reemplazara. Entonces, a lo largo del tiempo, se generó una situación que la NASA se quedó sin naves espaciales para volar al espacio. Siempre hablando de tripuladas, ¿no? Claro. Entonces dependían de Rusia. El Congreso de Estados Unidos tuvo que hacer una ley especial para poder darle fondos a Rusia para pagar esos asientos, que llegaron a costar hasta 85 millones de dólares por astronauta. Y esa fue la situación que existió durante varios años. En los últimos momentos, ya empezando la presidencia de Obama, se generó esta idea de utilizar empresas privadas para que en una forma más económica y más rápida pudieran diseñar naves espaciales, que era algo sacado de ciencia ficción, porque hasta ese momento el único operador de naves espaciales tripuladas era la NASA. Los que eran Claro. dueños, diseñadores y operaban los vuelos, ¿no? Nunca en la historia se había hecho algo así. Entonces fue como una apuesta y varias empresas se anotaron en esto. Entre ellos, una empresa, casi te diría, de alguien que no sabía nada del espacio, como era el caso de Elon Musk, el dueño de SpaceX, pero que era alguien que siempre había tenido una gran pasión por el espacio. Siempre le había interesado, siempre había querido estar en el tema. Entonces, puso parte de su fortuna, recordemos que él había sido el creador de PayPal junto con otra persona, Claro. cuando lo venden a eBay por 1.200 millones de dólares, Elon Musk dedica el 10% de la plata esta que había sacado, 120 millones, a fundar SpaceX. Después tuvo que poner mucho más porque 120 Claro, millones no le porque vemos alcanzaron. 120 millones es casi menos de lo que cuesta poner lo que decías vos, ¿no? 85 millones por astronauta, era casi nada. Así es, pero yo creo que en esos años la NASA hizo algo muy inteligente, que fue justamente el tema de premiar a las empresas con determinados metas que tenían que llegar. Por ejemplo, el primero que ponga un satélite en órbita en forma privada, una cantidad de dinero. El primero que haga una nave que se acerque a la Estación Espacial Internacional, más ¿Y dinero. esto cómo se tuvo que ver con los X-Prize, por ejemplo, que fue Bueno, tampoco la tuvo que iniciación, ver, ¿no? tuvo que ver con los X-Prize porque en realidad hasta el X-Prize existía en la conciencia popular esa idea que solamente la NASA podía hacer cosas de vuelos espaciales. Y el X-Prize, que fue este premio de 10 millones de dólares, nada más que 10 millones de dólares, que en el contexto espacial no es mucho, ¿no? Claro. Para la primera nave espacial privada que hiciera una trayectoria suborbital y fuera y volviera al espacio con al menos un tripulante. Y esto se ganó en el 2004, cuando el equipo de Berlutan lanzan su Spaceship One hasta más de 100 kilómetros de altura, regresa a Tierra con el piloto ya astronauta, y se gana este premio. Y entonces mucha gente dijo, bueno, si este tipo lo puede hacer, no es tan difícil. Y Elon Claro. Musk fue uno de esos que dijo, a ver, este es el momento.
También hubo una cantidad de cambios tecnológicos que lo hicieron posible, que no fue tanto en propulsión, sino en electrónica, ¿no? En computación, porque todo el guiado y control que es necesario para, imagínate, el Falcon 9, el cohete de SpaceX, es como si fuera este lápiz, ¿no? Sí. Es inherentemente inestable, porque vos la propulsión la tenés acá abajo. Entonces necesitas muy precisamente dirigir este cohete en una trayectoria determinada para poder ponerlo en órbita. Entonces, quizá los motores cohete de SpaceX no son tanto mejores que cualquier otro, pero ellos ganaron el sistema de guiado y control, que le permite poder no solamente lanzar el cohete, sino también traerlo nuevamente a tierra y posarlo lentamente en una base. Eso es lo que rompió con el esquema de costos de los cohetes, ¿no? Porque Elon Musk hace unos años decía, imagínense ustedes cuánto costaría un pasaje en avión si cada vez que llego a un lugar tengo que romper el avión y hacer uno nuevo, ¿no? Entonces, acá de todo el porcentaje que va, ¿cuánto se recupera? No, el motor cohete con los 9 motores en la primera etapa es la mayoría del costo del cohete. Ok. Entonces eso lo recuperan todo. Imagínate, haces eso reutilizable. La segunda etapa no se puede reutilizar, se destruye. Y la nave espacial reutilizable, estás recuperando el 80% de los costos de transporte espacial. Entonces lo que logró Elon Musk es que mientras que el transbordador espacial costaba $15.000 por kilo en el espacio, él lo bajó a 1.700. Es una reducción de 10 veces el costo. Y entonces es ahora un astronauta que vale 8 millones ponerlo en el espacio, más o menos. Sí, no hice bien la cuenta, pero sí, sí. Okay, o sea, pero estamos, un millonario podría ir estamos más cerca de los vuelos turísticos, digamos, o privados. También estamos más cerca de los vuelos turísticos, sí, sí, por supuesto. Porque De hecho, con 10 millones de dólares podría llegar, ¿no? Sí, de hecho Elon Musk está ofreciendo un vuelo circunlunar, o sea, pasar por la Luna y pegar la vuelta a la Tierra para 2 personas, para dentro de nada más 2 años. Y creo que ya le pusieron precio, que es una barbaridad, son como $100 millones, una cosa así. Pero voy al tema de que ya estamos hablando de que esa posibilidad va a ser real de acá a, al menos a la duración de la cuarentena, digamos. Y el sueño que vos el otro día contabas, mencionabas de Musk de ir a Marte, ¿no? De llevar. Bueno, ese es su fin final, ¿no? Eso. Y vos que trabajás tanto en los trajes espaciales, porque una de tus especialidades son los trajes que van a ir a Marte o que estaban ya planificados para ir. Sí. ¿Qué tan cerca está la tecnología como para llegar? Y supongo que lo más difícil debe ser volver, ¿no? Bueno, el tema de la fascinación de Musk con el planeta Marte es completa. Todo lo que él ha hecho hasta este lanzamiento que nosotros vimos el otro día está directamente relacionado con el tema de Marte, porque él piensa seguir financiando su empresa con la plata que le cobra a la NASA para hacer estos vuelos de taxi a la estación espacial, llevando y trayendo astronautas norteamericanos. Entonces, vos imaginate que la idea y la gran diferencia entre Elon Musk y Jeff Bezos, el dueño de Blue Origin, que es otra empresa espacial bastante grande, que trabaja a un ritmo diferente al de SpaceX, es que Jeff Bezos financia su desarrollo a través de Amazon. Yo cada vez que compro un libro con Amazon, digo, acá esto es un tornillo para el cohete de Jeff Bezos, ¿no? Él tiene su propia fuente de financiación, él saca $1.000 millones anuales para financiar Blue Origin, que es su empresa espacial. En el caso de Elon Musk es diferente, él tiene que ir consiguiendo los recursos de esta propia empresa. Entonces tiene un esquema de negocios diferente y eso se nota, ¿viste? Elon Musk va a seguir haciendo cosas para la NASA y va a seguir haciendo, de hecho, el SAOCOM 1 argentino, satélite argentino, el anterior se puso en órbita a través de SpaceX, o sea, fue un Falcon 9 el que lo lanzó. Y esta campaña de lanzamiento que hubo que retrasar por el tema de la pandemia, pero se va a lanzar ya en los próximos meses, estaba hablando yo el otro día con unos ingenieros de la CONAE que la van a reiniciar pronto, para poner el segundo SAOCOM, también eso es dinero que el Estado argentino le paga a SpaceX para lanzar el satélite científico, con lo cual esto va a continuar, está el tema de los Starlink, los satélites de red para proveer de internet a todo el planeta Tierra. ¿Y cuánto se tienen que meter los estados? Porque al meterse ahora un montón de privados que vos mencionás que están empezando a meterse, ¿qué tipo, o sea, tiene que empezar a tener cierta legislación, ¿no? Porque para ver
cómo se regula porque antes era una negociación entre estados, pero hay privados y Sí, también hay territorios que, incluso si va a Marte, ¿de quién es Marte? ¿No? O sea, bueno, con la Luna sí. creo que hay cierta regulación, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los recursos? ¿No? Bueno, yo no soy un especialista en derecho espacial, ¿no? Me gusta, lo leo de ojito, digamos, ¿no? Porque siempre son preguntas que vos te haces de lo técnico y decís, bueno, ¿esto cómo lo resolverían? Vos sabés que llegado el momento, cuando metan la mano van a hacer lo imposible por complicar la cosa. Entonces es lindo, es un momento interesante este estado de cosas donde todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Una vez que ya esté todo regulado, no va a haber no va a haber tanto entusiasmo, ¿no? En algunas cosas, pero lo que vos comentabas de la Luna, como patrimonio común de la humanidad, se aplica también al resto de los cuerpos celestes, ¿no? Con lo cual Marte también está incluido en el tratado de la Luna y cuerpos celestes como patrimonio común de la humanidad. Eso lo que quiere decir es que tenés un régimen parecido al que tiene la Antártida, que nadie la puede reclamar para sí. La gran discusión ahora es si vos podés utilizar los recursos, suponete un asteroide que esté todo hecho de platino, o de cualquier otro elemento que nosotros necesitemos en la Tierra. Claro. De hecho, hay muchos minerales que se utilizan en la industria electrónica y metales raros que ya están empezando a escasear en Tierra y pronto ya no va a haber más. Y sin embargo, en el cinturón de asteroides hay millones y millones de toneladas de ellos. Entonces, suponete que la tecnología le permita en los próximos 10 años, una cosa así, a empresas a ir y hacer minería en esos asteroides. Entonces, la pregunta ¿es legal que esas empresas puedan utilizar esos recursos, traerlos a Tierra y venderlos para provecho propio? Si vos lees el Tratado de la Luna y los Cuerpos Celestes como patrimonio común de la humanidad, en principio parecería que no pueden. Pero y acá es algo interesante, ¿no? Como Estados Unidos de alguna manera marca la cancha en estas cosas. Durante la segunda presidencia de Obama se sacó una ley donde decía que cualquier empresa norteamericana que quisiera hacer minería en la Luna o en cualquier cuerpo celeste para provecho, estaba autorizada por el Estado norteamericano a hacerlo. Lo cual era algo que de alguna manera contradecía el derecho internacional. Entonces hubo muchos juristas que dijeron, momentito, pero la letra chica está en que los Estados Unidos no ratificaron ese convenio. Entonces... Ok, como hace bastantes veces, con muchas cosas. Entonces, ya te digo, no soy un especialista en el tema, es súper interesante, pero lo que no me queda ninguna duda es que llegado el momento que tecnológicamente tengamos los elementos para hacer minería en la Luna, ya sea para helio 3, que es una fuente de energía que podría ser utilizado en la Tierra de nula contaminación y grandes prestaciones, después lo podés buscar, Helium 3, es helio 3. Eso se convertiría en una revolución. La veo ahí metida China, lo veo ahí Estados Unidos, sacando esos recursos y preparándolos para su utilización en la Tierra, resolvería muchísimos problemas energéticos. 1 kilo de helio 3 te resuelve todas las necesidades energéticas de una ciudad como Los Ángeles por un año. Claro, es impresionante. ¿Y qué tan avanzados o atrasados estamos en Argentina con respecto a estos temas, ¿no? Mirá, Argentina sigue siendo una potencia regional en la temática espacial, pero eso no nos puede llenar de orgullo hasta ahí, porque en realidad también nos habla de qué tan atrasados están los otros, ¿no? O sea, con quiénes nos estamos comparando. Argentina, y es algo que lo hemos comentado muchas veces con vos, fue un país líder en la tecnología espacial, crea su primera agencia espacial, la CNIE, en 1960, a través de un decreto del presidente Frondizi. La NASA se había creado en 1958. O sea, estamos hablando de que gente como Teófilo Tabanera y todos los pioneros argentinos de la tecnología espacial pusieron a la Argentina en ese lugar primero que nadie, mucho más rápido que Brasil, mucho más rápido que México, sin comparación con cualquier otro país del resto de Latinoamérica. Después cuando comenzaron, habían puesto un mono en órbita, no me acuerdo el nombre. O sea, un mono en el espacio, sí, en un viaje suborbital. Pero sí, el mono Juan, el ratón Belisario, un montón de cosas que se hicieron en los años 60. Pero, viste, no había una continuidad
y hubo, como todo lo demás en el país, una serie de sinusoides que nos llevaron, por ejemplo, a una presidencia como la de Menem, donde todo lo que tenía que ver con la propulsión y el espacio y todo era mala palabra, y se creó una agencia donde su objetivo era justamente desarmar toda la capacidad espacial que había adquirido el país, ¿viste? Que fue lo que pasó en los primeros años de la creación de la agencia espacial. Entonces, hubo muchos vaivenes. Entonces ahí perdí gente, porque la gente que está especializada en el tema se termina yendo, ¿viste? Claro. Se pierden capacidades, ¿viste? A veces adrede se destruye equipamiento, material. Así que hubo muchas idas y vueltas, ¿viste? Que yo las he estudiado Y es bastante. probable que se avance desde el lado civil, digamos, y para uso pacífico y no que esté asociado a la cuestión militar. Sí, en realidad, viste, el espacio, por ejemplo, la NASA trabaja exclusivamente en cosas pacíficas. Tiene prohibido trabajar en proyectos militares. Eso lo hacen en el tema de las Fuerzas Armadas y ahora Trump que creó la Space Force, esta fuerza espacial, digamos, funcionan por caminos separados, ¿viste? En el caso de Argentina, en los últimos años ha habido una especie de reverdecer de todo lo que tiene que ver con satélites científicos, pero a mi juicio se podrían hacer un montón más de cosas sin gastar demasiado más del presupuesto nacional, cosas que sean más importantes, que duren menos tiempo, porque son proyectos muy largos, muy complejos, extremadamente costosos, extremadamente costosos. Y no puede ser que tardes 25 años en hacer un satélite, porque en el momento que lo terminaste, primero que terminó costándote 900 millones de dólares, y segundo, porque ya la tecnología ya es vieja y Claro. en el momento que lo empezaron a diseñar, estamos hablando de satélites que tenían que pesar 2 toneladas y hoy día hacen lo mismo con un satélite de 60 kilos. Entonces, Claro. viste, esas ¿Hay son las algún cosas. nicho que debería, un nicho de todo esto? Porque obviamente Argentina no va a empezar a pensar en si poner a alguien en Marte, pero algún nicho en donde pueda competir y encontrar una posibilidad de desarrollo de proyectos nacionales que tengan una utilidad rápida, como decías vos. Mira, satélites chicos que se puedan hacer en corto tiempo y que se puedan lanzar rápido y que tengan mucho menores costos, porque aparte el problema es cuando vos tenés un ingeniero, un científico que está trabajando 25 años en el mismo proyecto, ¿viste? O sea, no puede ser que para poner en tu currículum lo único que tengas es un proyecto en el que trabajaste. O sea, ¿viste? Vos para avanzar tenés que tener diferentes proyectos, ir evolucionando en los desarrollos, ¿viste? Junto con los tiempos que corren. Entonces, yo creo que Argentina podría hacer muchas otras cosas en cuanto a satélites, tanto científicos como satélites aplicados, y también contribuir en proyectos internacionales, porque de repente, como vos decías, Argentina capaz que le va a costar un poco más llegar a Marte, ¿no? Pero puede construir un instrumento que sirva para determinar las temperaturas atmosféricas durante la reentrada de una nave a Marte. Y, viste, si es una contribución de la Argentina, donde van a trabajar científicos, ingenieros argentinos y técnicos argentinos, y la NASA dice, bueno, nosotros el instrumento lo tenemos que hacer igual, y si lo hace esta gente y no nos cobra nada por hacerlo, que lo hagan. A nosotros nos sirve, a ellos les sirve, y es una forma de estar presentes en este tipo de proyectos que yo creo que van a ser extremadamente importantes para el futuro de la humanidad y no nos tenemos que quedar afuera, ¿viste? Ahí interaccionás con profesionales del más alto nivel, tenés acceso a los mejores sistemas de prueba y ves el día de mañana, vos como profesional, trabajando no sé, en donde estés, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera en Córdoba o donde sea, sos parte de un proyecto internacional que ayuda a llevar a la humanidad al planeta Marte. Entonces, tu misma proyección mental es diferente, ¿viste? Claro, y ahí para cerrar y no sacarte más tiempo, ¿por qué los estados y la humanidad nos tenemos que preocupar en invertir miles de millones de dólares? ¿Cuánto salió el proyecto? No sé cuánto salió el proyecto de SpaceX ahora, pero ¿por qué deberíamos, o sea, por qué tenemos que hacerlo e invertir tanto dinero en tratar de generar estos desarrollos cuando hay otros problemas que tiene la humanidad? Supongo que nosotros lo charlamos, ¿no? Pero ¿por qué es Sí. importante la inversión en este tipo de ciencia? Mira, me va a ser muy difícil darte una respuesta breve, ¿no? Pero déjame que te lo explique un poco más largo. Hace cosa de 400 años,
había en una aldea en Alemania, en este momento no me acuerdo, un tipo de estos condes, ¿viste? Terratenientes, que ayudaban, cosa que no lo hacían la mayoría de los nobles de esa época, ayudaban a su pueblo, ¿no? Y la gente siempre tenía problemas con las cosechas, siempre tenía problemas con las plagas, había hambrunas donde moría muchísima gente de hambre y todo eso. Entonces, este conde, había una persona del pueblo que tallaba lentes, ¿no? Se dedicaba en realidad a hacer los primeros anteojos, pero con el tema de la óptica desarrolló forma de poder ver cosas mucho más chiquitas, ¿no? Entonces empezó a usar tubos con 2 lentes convexas, qué sé yo. De alguna manera, uno de los varios inventores que tuvo el microscopio. No solamente fue Van Leeuwenhoek, el holandés, hubo varios en diferentes lugares. Entonces, la gente que estaba cercana a este conde le decía, ¿para qué está gastando plata dándole fondos a este tipo, que le da muy poco, ¿no? Muy poquito. Dándole a este tipo acá con todos estos problemas, tenemos plagas que asolan al... Bueno, el tipo fue uno de los inventores del microscopio, que a su vez llevó a entender cómo funcionaban las bacterias, cómo funcionaban los microbios, cuáles eran las formas de poder protegerse de los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se le hubiera dado esa plata, que era muy poco en relación a los pobres y a la gente que tenía problemas con las cosechas, no hubiera cambiado nada. Y sin embargo, a larga data, eso tuvo un efecto en la humanidad donde nos hizo, donde cambió nuestra vida, ¿no? Y yo te lo traigo ahora a la fecha actual. Del presupuesto nacional de los Estados Unidos, el 0,5%, o sea, la mitad del 1% es lo que se destina al programa espacial. ¿Cuánta más plata le podríamos dar a la gente pobre del mundo si eso no se utilizara en el programa espacial? Pero esta comunicación quizá no la podríamos tener, porque esto es beneficio directo del programa espacial. Cuando agarras el auto y vas con el GPS de un lado al otro, o cuando seguís un navío por el medio del océano que utiliza sistemas de navegación satelital, no lo podrías tener. No podríamos predecir desastres meteorológicos porque no tenemos satélites y sistemas en el espacio que nos monitoreen. O sea, viste, yo creo que debería haber la solución para todas las cosas, y es tan poco en relación al total que se utiliza en el mundo, lo que se dedica al programa espacial, que creo que los beneficios son absolutamente más grandes, y que podemos hacer como hicieron en la isla de Pascua, que fue olvidarnos cómo se navegaba, olvidarnos la tecnología de las velas y olvidarnos la tecnología de las maderas, y un buen día terminar comiéndonos entre nosotros, como prácticamente le pasó a los habitantes originales de la isla de Pascua, cuyos antecesores eran marinos polinesios, y los que sobrevivieron al final habían perdido toda la tecnología de viaje, ¿viste? Entonces, podemos ser eso, no está en la naturaleza humana, y espero que nunca lo esté, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar y continuar evolucionando como especie. Y no tengo ninguna duda que la especie humana no, si bien, como decía Tsiolkovsky, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero el hombre no tiene por qué permanecer toda su vida en la cuna. Que va a haber otros lugares, que vamos a convertirnos en una especie multiplanetaria, y que vamos a ver, así como de repente ahora se ven a la gente que vivía en Europa y que no se animaba a cruzar los mares por X razones, ¿no? Y hoy día vemos el mundo de otra manera. Creo que lo mismo va a pasar con el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Con Pablo siempre hacemos el mismo chiste, los ecologistas estamos tratando de salvar este planeta, pero yo tengo un amigo que está tratando de que podamos tener un plan B por si esto sale mal. Y bueno, sí, lo que dice Pablo, siempre conversamos también sobre los libros de Asimov y cómo esperamos que sea el futuro que tanto nos inspira. Muchísimas gracias, Pablo. No, por favor. Hasta Un gusto.